Buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse al espacio de hoy. Mi nombre es Paola Cerdas. Yo soy asesora en sostenibilidad en AED. El día de hoy tenemos un webinar en conjunto con nuestra empresa aliada UCIMED. Estaremos abordando el tema de aires acondicionados, cómo podemos reducir el riesgo de contagio de infecciones respiratorias. Les presento a nuestro expositor, el doctor Andrés Guzmán. Él es el director del CEDAI, el cual va a estar a cargo del espacio de hoy. Esperemos que este webinar sea de muchísima utilidad. Estos webinars son parte de nuestra plataforma de acción empresarial, el cual es un espacio donde compartimos información y capacitación para que las empresas y sus equipos puedan abordar de una mejor forma la pandemia y la emergencia nacional que estamos viviendo hoy. Las preguntas que puedan surgir a lo largo de la sesión las pueden poner en el chat y las vamos a estar abordando al final de la sesión. Sin más que agregar, le doy la bienvenida al doctor Andrés Guzmán y los dejo con él para que podamos tener este espacio. Muchísimas gracias a todos los participantes. Buenos días a todos. Ya hicimos las pruebas de sonidos. Espero que me estén escuchando. Si alguno no me está escuchando, por favor, por el chat ponerlo para saber y tomar las medidas correspondientes. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre aires acondicionados y cómo disminuir el contagio de infecciones respiratorias. Perdón, un minuto. Aquí. Muy bien. Como sabemos, en esta pandemia que tenemos, se está hablando y más últimamente de qué valor tienen en la infección los aires acondicionados. Durante muchos años los que hemos trabajado en industria farmacéutica sabemos que no es algo nuevo lo que se está discutiendo ahora. ¿Por qué? Porque en la industria farmacéutica y hospitalaria manejamos la calidad del aire, del particulado, como una variable vital en nuestros procesos. Entonces, hoy vamos a ver de cómo un aire simplemente en una oficina, dependiendo de la posición donde se encuentre, puede ser perjudicial o benéfico para nosotros. Medidas que tenemos que tomar en el futuro cercano para prevenir no solamente esta infección con el COVID, sino las demás. Mucha gente sufre por años resfríos y que lo incapacitan varias veces al año. Entonces, esto es una forma de tomar precauciones y mejorar tanto nuestra salud como la eficiencia de nuestro trabajo. Muy bien. Primero que nada, vamos a entrar a algunas definiciones. Micro o micrómetro. Es una medida que vamos a conocer a la hora de hablar de partículas. Es el concepto de un micrón, se emplea para aludir a la unidad de longitud que equivale a la millonésima parte de un metro. Se conoce como micro o micrómetro. También vamos a hablar de gotículas, que son partículas inhalables de diámetro superior a 5 micras, que pueden depositarse en las vías respiratorias superiores y sobre las mucosas. Después, cuando hablamos de gotículas respiratorias, tenemos que hablar según el tamaño de la misma. Las partículas respiratorias pueden dividirse en gotículas grandes, en aerosoles inhalables y en núcleos goticulares. El núcleo goticular es cuando se evapora una cantidad de agua y queda una pequeña parte de la misma en la superficie. Tenemos que hablar también del concepto de ventilación natural.
Perdón. Perdón. Se puso en mute. Perdón, ¿me están escuchando? Sí, correcto. Ok. ¿Se escuchó toda la presentación, hasta donde llevo? Sí, correcto. Ok, es para seguir con en lo que estaba. Ok, cuando hablamos de ventilación natural, es el hacer entrar el aire exterior en el edificio a través de aberturas construidas para esta finalidad. En estos momentos, por ejemplo, en los países asiáticos, se está hablando de la entrada de la ventilación natural a las casas, de cómo aumentar la inyección y renovar el aire constantemente, como vamos a ver más adelante el término de renovación de aires. Esta ventilación natural depende de los edificios, depende del clima, depende lógicamente del diseño y del comportamiento de las personas. Cuando hablamos de ventilación mecánica, estamos hablando ya de extractores e inyectores, que son el motor de la ventilación mecánica. Pueden estar instalados directamente en paredes, pueden estar en los techos, pueden estar instalados en las partes de abajo de las paredes, que es el mejor lugar, como vamos a ver más adelante también, sobre la extracción. Esto nos va a ayudar en extracción y inyección y extracción de aire. Ahora, si queremos para entender un poco sobre lo de cómo nos puede afectar el aire acondicionado con las infecciones respiratorias, tenemos que entender que llámese un virus, llámese el polen, llámese el humo del cigarro, humo de la calle, son partículas. ¿Ok? Entonces tenemos que saber cómo se comportan estas partículas. Tenemos tres tipos de partículas. Orgánicas inertes, que son, por ejemplo, residuos de bacterias que cuando en la industria farmacéutica, por ejemplo, filtramos, quedan residuos, piel, cabellos, ese tipo de partículas. Orgánicas viables, que estamos hablando de lo que son hongos y que nos pueden afectar, hongos, bacterias, virus, y nos pueden afectar a la salud. E inorgánicas inertes, ya lo que estábamos hablando de, por ejemplo, partículas de combustibles que debido a su micraje pueden entrar a torrente sanguíneo o a pulmones. Para entrar en perspectiva, un solo grano de sal mide alrededor de unas 60 micras. ¿Okay? Recordemos que dijimos que una micra es la millonésima parte de un metro. Un cabello humano mide entre 50 y 150 micras y el ojo humano medio no puede ver partículas más allá de 40 micras. Aquí voy a explicar una cosa importante. En industria farmacéutica, a nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer medicamentos, cuando hablamos de inyectables, que es lo más extremo, donde hay que tenerle más cuidado, estamos hablando de que muchas veces no nos importan partículas más allá de 100 micras, ni de menores a 0,01, porque de 100 micras es muy difícil, o sea, van a quedar muy fácilmente atrapadas en un filtro, y menores de 0,01 no va a hacer un daño a el ser humano. A nosotros nos importan las bacterias entre ese rango. Digo, las partículas entre ese rango, perdón. Concentraciones. Típicamente, un pie cúbico normal de aire, en el interior podemos esperar 1.000.000 de partículas mayores a 0,5 micras. Los seres humanos desprenden alrededor de 1 onza de partículas cutáneas por día. Se estima que el 70% del polvo que se acumula en una casa es piel humana y se desprende en forma de escamas. Aquí vemos una lámina donde esto en la industria farmacéutica nosotros la usamos
porque vamos a ver más adelante, cuando veamos una clasificación de áreas, yo sé que tal vez, bueno, no sé si todos tienen alguna experiencia en esto, en la industria farmacéutica, pero a nosotros, a la hora de producir inyectables, o llámese un quirófano, las partículas, la cantidad de partículas y el poder de infección de una partícula es lo más importante para nosotros. Entonces, aquí podemos ver, esto es algo que se le enseña al personal cuando se entrena. Una persona sentada, tranquila, lanza al ambiente 100.000 partículas por minuto. Caminando a 3 kilómetros por hora, 5 millones. Caminando a 5 kilómetros, 7,5 millones. Y caminando a 8 kilómetros, alrededor de 10 millones de partículas. Esto es una referencia, por ejemplo, bacterias en secreción nasal, bacterias en secreción nasal pueden haber hasta 10 millones por gramo, en saliva 100 millones por gramo. Entonces, la importancia de la protección en salas de hospital, en laboratorios farmacéuticos, pero ahora más que todo cuando estamos hablando de infecciones, no solamente del COVID, sino infecciones bacterianas también, es muy importante saber estos datos. Ok. Efectos de las partículas en el ser humano. El aire que respiramos contiene una mezcla de innumerables tipos de partículas de diferentes tamaños, formas y procedencias. El cuerpo humano está adaptado para impedir la penetración de aquellas mayores de 10 micras, pero las menores sí pueden acceder a nuestro organismo como en pulmones o torrentes sanguíneos. Cuando hablamos de la dispersión de las partículas inhaladas por el sistema respiratorio, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Uno, menos de 10 micrones pueden entrar hasta la región alveolar y pueden entrar a torrente sanguíneo si son alrededor de una micra, como vamos a ver un poquito más adelante. Las partículas más grandes son las gotas grandes, que es lo que hemos estado viendo en estos meses, que nos recomiendan de guardar la distancia de 1,80 m. Ahora, el guardar la distancia de 1,80 m es válido cuando no tienes una corriente de aire que pueda extender esas partículas grandes o esas gotas grandes más allá del 1,80 m. ¿Ok? Entonces, si una persona tose, si estamos o el solamente hablar y tenemos una corriente de aire, como vamos a ver en algunos estudios que se le presentaron a la OMS en estos últimos meses, vamos a ver que las distancias de estas gotas grandes pueden llegar hasta 5 o 6 metros en el aire. Y no solamente eso, las corrientes de aire pueden suspender partículas más pequeñas por horas en un cuarto. La OMS clasifica las partículas generalmente como PM10, PM2.5, PM1, es decir, partículas más pequeñas que 10 micras, que 2.5 y que 1 micra respectivamente. Lo hacen así porque en cuanto más pequeñas son las partículas, más nocivas se consideran. En este dibujo podemos ver cómo partículas de 100 micrómetros quedan atrapadas en la nariz, de 10 micras atrapadas en la garganta, ya de 2.5 pueden llegar a pulmones y menos de 1 micrómetro pueden entrar a flujo sanguíneo. Recordemos 1 micra, ese número, ahorita más adelante. Esta tabla nos muestra, aquí lo tengo subrayado en amarillo, que partículas de 0.41 a 2.15 se pueden depositar en alvéolos. Voy a dar un caso, un ejemplo, para que lo veamos en la vida cotidiana, cómo esto es relevante. En el mundo se está prohibiendo el talco, como talco, la palabra es talco. Generalmente vemos como talco un polvo fino blanco, pero no, talco es un grupo es una sustancia de varios metales
Y se está prohibiendo en niños porque está creando asma en los niños. ¿Por qué? Porque se está depositando en alvéolos. Entonces, es una de las cosas que ahorita, en este momento, por eso se está prohibiendo lo que son talcos en niños y también en adulto mayor. Quería ponerlo como un caso de referencia para que lo viéramos en relación a tamaño de partículas. Ok. Aquí tenemos partículas menores a 2.5, tenemos como polen, esporas y otras partículas orgánicas. De partículas de 10 micras, generalmente, y como vamos a ver más adelante cuando veamos un poquito de filtros, las partículas mayores a 10 micras generalmente es todo lo que viene de la calle. El mismo polen puede estar mayor de 10 micras. El humo de los automóviles, ahorita que estamos con problemas de, por ejemplo, el volcán Turrialba, con la ceniza, puede estar entre 5 y 10 micras. El PM1, que es polvos más finos, pero también, bueno, pueden ser partículas de combustión, pero también, como vamos a ver aquí, vemos, por ejemplo, aquí esta tabla va desde 0.0001 hasta 100 micras. Aquí el cabello, que está entre 10 y 100, el polen, que puede estar entre 0,5 y 10. Y como vemos aquí los virus de 0,001, 0.1.1. ¿Okay? Entonces, son partículas muy pequeñas que son fácilmente removibles con aire y que se pueden desplazar muy sencillo. Aquí otro ejemplo, nada más, un cabello, para ponerlo en proporción, partículas de diferente micraje. Aquí está la arena, el cabello, polvo, en cómo se vería en relación a un cabello alrededor de 50, 70 micras. Y aquí, por ejemplo, lo de partes del coronavirus, de 0.1 micras, y en relación con, por ejemplo, con una bacteria. Aquí tenemos que entender una cosa. Las gotículas, como estábamos viendo al principio, cuando se vieron la definición, estamos hablando de gotículas arriba de 5 micras y menos de 5 micras. Entonces, aquí podemos ver la cantidad de virus que pueden ir en una gotícula, más o menos, que está entre 2,5 y 7 micras. ¿Okay? O ya de una gotícula de 10 micras. Hay hasta de 50 y 70 micras. Se puede encontrar gotículas. Lógicamente son más pesadas y son más difíciles de arrastrar. Esto lo puse porque me pareció importante ver una cosa. El sarampión, por ejemplo, si lo comparamos contra el ébola tiene que estar más en contacto la persona para contagiarse. El sarampión es altamente contagioso. ¿Pero por qué se debe eso? Veamos el tamaño de las partículas. Es que esto es lo que yo quiero que entendamos en esto. Es fácilmente pensar, o sea, fácilmente se puede pensar que un aire acondicionado puede ayudar a infectar un grupo, una población, porque el tamaño de las partículas que nos pueden infectar son tan pequeños que se pueden quedar suspendidas en el aire y pueden llegar a altas distancias. ¿Okay? Vean, el sarampión mide 0.15, la viruela 0.12, ya la influenza 0.43. Aquí es donde podemos ver por qué la influenza es un poco menos, que es una de las razones por las que podemos decir que es menos contagioso que el coronavirus actualmente. Ok, vamos a hablar un poquito de la mecánica de las partículas. Esto es importante porque a la hora de que queremos entender cómo funcionan las partículas, si estamos
trabajando en un lugar con un aire acondicionado correcto, si la dirección es correcta, si la velocidad es la necesaria, y si tenemos la cantidad de gente que se requiere por área, necesitamos saber y entender la mecánica de las partículas. Las partículas del aire se mueven por otros medios mediante fuerzas, por ejemplo, balísticas o de difusión. Balísticas quiere decir que las impulsamos por impulsión, y difusión, que pueden ir a través de las corrientes de aire. Las partículas pueden acumularse sobre superficies debido a la gravedad y a la adherencia electrostática. Esto de la adherencia electrostática es importante conocerlo porque se da por aires a altas velocidades. Entonces, cuando tenemos un aire y creemos que la alta velocidad nos está ayudando con las partículas, también puede ser contraproducente, porque pueden estarse quedando las partículas por adherencia electrostática, nos crea estática, y esas partículas se van a quedar pegadas más en superficies. En los líquidos, las partículas se pueden adherir a burbujas de aire, pegarse a paredes de un conducto, recipiente, o aglutinarse en una masa más grande. Las fuerzas balísticas. Las partículas expulsadas de una herramienta o un proceso pueden hacer que éstas se muevan contra el flujo de aire predominante y no distribuirse en forma uniforme por el ambiente. Movimientos bruscos, el toser, el estornudar, hacen este tipo de fuerza. En difusión, cuando hablamos de difusión, aquí viene un ejemplo. Imagine volcar tinta roja en un cubo de agua limpia y después de un rato todo el cubo de agua se tiñaría de un color rojo uniforme. Las partículas suspendidas en un flujo líquido gaseoso se mueven mediante varias fuerzas. Cuando hablamos de difusión, puede ser por variación térmica o puede tener un movimiento browniano. No sé cómo vamos por aquí, hasta aquí. En la variación térmica es importante tenerlo presente. Como voy a detenerme un momento aquí. O sea, aquí dice la definición es que si las diferencias de temperatura en un fluido contribuyen a corrientes, en particular corrientes convectivas, o sea, verticales. Pero lo importante aquí de la variación térmica es que si en un cuarto tenemos corrientes de temperatura, unas más calientes que otras, vamos a hacer que las partículas se vayan más hacia arriba y se mantengan en suspensión durante más tiempo. Cuando hablamos del movimiento browniano, es cuando partículas pequeñas suspendidas en gas o en líquidos entran en contacto con otras moléculas gaseosas. O sea, lo que estamos hablando, el estornudar, las partículas quedan suspendidas en el aire y con el aire acondicionado chocan y alteran la trayectoria de esa partícula, empieza a haber una turbulencia y se empieza a esparcir por varias partes del cuerpo. Cuando se calienta un líquido, las moléculas se tornan más energéticas, colisionando con mayor frecuencia. O sea, si tenemos un cuarto también con temperatura mayor, vamos a tener mayor energía dentro del cuarto y las partículas que tenemos que imaginarnos, pequeñas partículas en el cuarto van a ir pegando unas con otras y su dirección va a ser, se va a dividir en todo el cuarto, el auditorio, la sala de juntas donde estemos y nos va a aumentar la probabilidad de infección. Aquí nada más hay un ejemplo. Por ejemplo, una partícula de 0.5 micrómetros puede durar hasta 41 horas en el aire. Una de 1 micra, 12 horas. Una de 3 micras, 1.5 horas. Una de 10 micros son alrededor de 8 minutos. Y una de 100 micrómetros, 5.8 segundos. Aquí es importante ver en el dibujo de la par, por ejemplo, vemos una persona estornudando. Entonces, veamos que aquí dice la trayectoria balística de las gotas, de donde vienen. Las gotas más grandes, lógicamente, se depositan en las zonas más bajas. Pero, como vamos a ver más adelante,
Si viene un aire acondicionado en esta dirección, o sea, detrás de la cabeza, puede hacer que las gotas grandes no lleguen a 1.8 metros, sino lleguen hasta 6 metros. ¿Okay? Las gotículas también se evaporan para convertirse en núcleos de gotículas que también son infecciosos. ¿Okay? La mezcla de las turbulencias diluye la concentración de las gotículas. Por eso es muy importante el aire. Y como vamos a ver más adelante, la renovación del mismo. Muy bien. ¿Cómo se define una sala o ambiente controlado o área limpia? Tal vez no sé si todos son aquí, si conocen un área limpia. Pero un área en la cual la concentración de partículas de aire es controlada. Aquí esto es lo importante, saber cuántas partículas tenemos en un área para disminuir la posibilidad, porque esa es la palabra, posibilidad, disminuir la posibilidad de infección o de contaminación de un producto. Usada de manera tal de minimizar la introducción, generación o retención de partículas dentro de la habitación. Ese término tenemos que aplicarlo ya para la vida diaria, para tanto para comercios, para universidades, oficinas, salas. Tenemos que disminuir, minimizar la introducción, generación y retención de partículas dentro de la habitación. Y en la cual otros parámetros son relevantes como la temperatura, la humedad y la presión, las cuales son controladas de ser necesario. Cuando hablamos de un cuarto limpio, tenemos que tener parámetros de un sistema de aire acondicionado. Estas son las siglas en inglés, HVAC, cuando hablamos de sistemas de aire acondicionado o sistemas de aire de ventilación mecánica, donde vemos parámetros principalmente presiones diferenciales, calidad del aire, temperatura y humedad y cambios por hora. Estos parámetros se veían o se ven en clases de farmacia y en algunas de medicina cuando hablamos de quirófanos, pero es algo que ya tenemos que ponerlo en nuestras vidas. En menor grado, en menor restricción unas cosas que otras, pero sí tenemos que entender qué son estos parámetros y por qué son importantes. Cuando hablamos de un ambiente controlado con presión diferencial, las operaciones en ambientes controlados actúan como espacios limpios para realizar ciertas aplicaciones, de manera que protejan a los productos y materiales, así como a los operadores involucrados. ¿Qué es presión positiva? ¿Okay? Presión positiva de áreas sensibles es un método efectivo para controlar las infiltraciones contaminantes a través de cualquier mínima apertura o rendija en el perímetro del cuarto. O sea, es una cantidad de inyección de aire suficiente para que si hay una abertura en cualquier parte del cuarto, no entre. ¿Dónde esto es importante? Cuando se está operando, cuando se está haciendo producción de líquidos, no de polvos, de líquidos. Y ahorita explico por qué una producción de polvos en industria farmacéutica no se hace con presión positiva. Ocupamos que el aire de nuestro cuarto sea más limpio que las zonas adyacentes. Entonces, si alguien abriera una puerta, hay una grieta, sale de la parte más limpia a la parte más sucia. Eso sería la presión positiva. ¿Okay? Una mayor inyección que extracción del cuarto. Ahora, una presión diferencial negativa. Este dibujo que está aquí es un cuarto de un hospital de pacientes con COVID. Aquí lógicamente hay una, ya voy a explicar la definición, aquí lógicamente hay una inyección de aire, pero también hay una mayor extracción. ¿A dónde? Vean que en las puertas y donde está el paciente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él está tosiendo y está lanzando partículas infecciosas que necesitamos rápidamente quitar del cuarto. Necesitamos bajar esa concentración de partículas en el ambiente, sin que se dirijan a otros cuartos. Entonces,
Presión diferencial negativa hace referencia a la diferencia de presión de aire entre dos zonas. Un cuarto que está en presión negativa tiene una presión inferior a las zonas adyacentes, lo que impide que el aire se filtre hacia esos cuartos o zonas. Ok, la calidad del aire es importante, se podrá controlar mediante filtros. Tenemos filtros de diferentes tipos, prefiltros, que atrapan partículas de 5 micras, 1 micra, 10 micras, en porcentajes diferenciados, o sea, tienen una eficiencia de 90%, de 60%, de 20%. Se llaman prefiltros porque están antes del filtro, que generalmente es un EPA. Como vamos a ver más adelante, un EPA es un filtro de alta eficiencia. ¿Por qué tenemos que controlar la temperatura y la humedad? Aparte de que un ambiente más caliente, más cálido puede hacer que crezcan más bacterias, hongos y diferentes patógenos, pero también el estar en movimiento, si está muy frío el ambiente, yo me voy a mover mucho y voy a lanzar partículas al ambiente. Igual, si está muy caliente, voy a sudar. Permiso. Ok. Este es el parámetro, desde mi punto de vista, más importante de todos, que son los cambios por hora o las renovaciones de aire por hora. Voy a tenerme un minuto aquí. Cuando estábamos hablando de los cines, cuando estábamos oyendo las propuestas del Ministerio de Salud, por ejemplo, de que los cines se abrieran un 25%, yo estaba en desacuerdo con eso. O se abren o no se abren. Porque al 25% no importa que estemos muy separados las personas, si el aire está recirculando en el cine. Si alguien tose abajo, vamos a recibir esas partículas, también los que estamos arriba. Ahí lo que hay que hacer es renovar el aire, o sea, cambiar todo el volumen del sitio tantas veces por hora, en una unidad de tiempo. Eso significa renovaciones de aire. Por ejemplo, se nos recomienda que una sala de reuniones se cambie todo el volumen de esa área de 5 a 10 veces. Restaurantes de 8 a 12. De 8 a 12. Gimnasios de 4 a 6 veces. Salas de conferencias de 6 a 8 veces. Perdón, un minuto nada más para arreglar una cosita aquí. Muy bien. Sí me están escuchando, ¿verdad? Nada más para cada cierto tiempo quiero. Correcto. Ok. Muy bien. La renovación o cambios de aire por hora, perdón, aquí hubo un error ahí, pero lo que mejor se pide es que sea esto. Aquí estamos hablando, perdónenme, desde un galerón hasta un edificio, un área, un quirófano. Vean esta forma de renovar el aire, viene de arriba hacia abajo. ¿Qué es la ventaja? Y ya lo vamos a ver en otras láminas un poquito más abajo. Que el aire forma una barrera con las personas que estén aquí o las actividades que estén haciendo aquí. Va a hacer que baje el aire y salga por los lados. Va a hacer que el aire rebote lo menos posible y nos contamine. ¿Okay? También tenemos el aire que puede ser lateral, como vemos en la parte de abajo, a la derecha abajo. El aire entra por un lado y sale por el otro. Aquí hay que tener mucho cuidado porque
Cuando hablamos de renovaciones de aire, si ustedes me preguntan, y esto ya es una opinión muy personal, yo creo que parte de las infecciones en París, Nueva York, Italia, todo es porque la gente, esto estaba en invierno, cuando llegó el virus, y en mismo China, y la gente usa calefacción. Cuando uno va a estos países y uno deja la puerta abierta, lo regañan y todo de la calefacción, que Dios libre, dejar la calefacción, la puerta abierta porque se gasta demasiada electricidad. Entonces imaginémonos a un grupo de personas en una casa, a un clima de 24, 25 grados, hablando todo el día, sin extracción, sin renovación del aire, sin una renovación adecuada, y entonces la concentración de partículas en esas casas es enorme. Con solo una persona que entre contaminada y no importan las distancias. Y ni qué hablar de los aeropuertos. Los aeropuertos París, Nueva York, son aeropuertos Panamá, son aeropuertos enormes, donde pasan miles de personas diariamente, cientos de miles. Imagínense la combinación de partículas en el ambiente. Cuando hablamos de renovación de aire, vean varios errores que pueden haber y cosas que podemos aplicar para nuestra oficina para evitar los contagios. En la filmina de la izquierda vemos un aire acondicionado que primero que nada no tiene extracción. Lo primero que él hace es agarra el aire de la oficina y lo lanza otra vez a la oficina, que eso es un problema, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que me interesa es que veamos la dirección del aire. Veamos que el escritorio está de forma lateral, entonces el aire viene aquí. Si una persona se sienta enfrente de esta persona, de ella, el aire va a recoger lo que estén hablando y lo va a lanzar de forma lateral. Ojalá haya un extractor, poner un extractor abajo, donde el aire pase de forma lateral y el extractor saque todas las partículas y la concentración sea menor. ¿Qué es el problema en la segunda filmina, en la que está en el centro? El aire acondicionado está detrás de la persona. O sea, si alguien se sienta enfrente de ella, va a recibir con más velocidad y con más concentración las partículas de aire arrastradas de la persona que está a espaldas del aire acondicionado. ¿Cuál es la mejor solución? Poner un aire acondicionado arriba que sirva de barrera entre las demás personas y poder extraer, ya sea por una ventana que no tenga un gran flujo de aire de entrada. Hay edificios que por su diseño hay ventanas donde no entra mucha cantidad de aire y entonces podemos hacer un proceso de extracción natural. Ok, un filtro EPA. Esto es un filtro, cuando hablamos de, generalmente esto se usa en laboratorios, ya sea clínicos, laboratorios farmacéuticos y en quirófanos. Es una de las posibilidades que se pueden tener, lo que pasa es que sí tiene un alto costo. Está hecho es una malla de fibras colocadas aleatoriamente y estas fibras suelen ser colocadas, suelen ser capas de celulosa y vean que van colocadas una a la par de otra y entonces esto crea muchas capas de filtración. ¿Okay? Un EPA filtra el 99.9%. Pueden llegar a filtrar el 99.999%, que eso ya sería un filtro ULPA, o sea, ultrafiltración. EPA significa filtro de alta eficiencia. Aquí vemos algunos casos que depende los marcos. Esto ya es un filtro, un panel de filtro primario, que pueden ser prefiltros también. Esto ya es un filtro EPA, lógicamente. Y esto es un prefiltro, lo que estábamos hablando al principio. Esto sí es una medida que se puede tomar a futuro, tanto en comercios, ya se está tomando en aviones. En aviones se habla de filtración de 99.97, tiene que ser un filtro EPA, lo que tienen en los aviones actualmente, que salió publicado recientemente.
Y estos prefiltros, hay prefiltros de 5 micras, 10 micras, 20 micras, que se pueden usar para el hogar. Cuestan más o menos entre 20.000 y 30.000 colones, 40.000 colones, y se pueden cambiar semestralmente. Aquí lo que ya veníamos hablando sobre los patrones de aire, desde el cielo hasta la parte inferior del cuarto, para no crear una turbulencia. Y este cuadro de aquí nos muestra la calificación de las áreas limpias que hablamos en laboratorios farmacéuticos y en hospitales. Por ejemplo, aquí vemos dos columnas, en reposo y en proceso. En reposo quiere decir que el área está con los aires encendidos, con todo el equipo adentro, menos personas. En proceso es ya todo lo mismo anterior, pero con las personas trabajando. Como vemos, a partir del área B al D, aumenta por 100 la cantidad de partículas. ¿Por qué? Porque lógicamente hay más movimiento. Ahora, clase A, B, C y D. Recordemos la lámina inicial de cómo se desprendía la piel, que hablábamos de 100.000 partículas sentado una persona, 5 millones caminando a cierta velocidad. Aquí estamos hablando de que por metro cúbico no puede haber más de 3.520, o 352.000, o 3.520.000. Lógicamente, A, B, C y D se refiere a lo crítico del cuarto. En un área A se hacen, por ejemplo, inyectables sin una esterilización final. O como vamos a ver un poquito más adelante, cirugías de trasplante de órganos. ¿Okay? Es un ambiente muy, muy controlado. Vean qué tal que está el controlado, que en proceso es igual, no cambia. Vean aquí, A, B, C. Esto de clase 1, clase ISO 5 son diferentes categorías dependiendo quién. Por ejemplo, esta es la norma ISO. Por ejemplo, quirófanos de alta tecnología es un tipo A, trasplantes de órganos. Quirófanos convencionales, clase B. Clase C, un quirófano de cirugía ambulatoria. Vean que la peligrosidad disminuye cuando van pasando lo de las letras. Vean los cambios o las renovaciones de aire, por ejemplo, en clase A. Tiene que haber un mínimo de 30 veces. O sea, tenemos que cambiar el aire, el volumen de ese quirófano 30 veces. En clase B, 20. Y en clase C, 15. También veamos las temperaturas de 18 a 26 grados y una humedad entre 45 y 55. Las temperaturas no puede ser muy frío ni muy caliente, por lo que ya habíamos hablado del movimiento de las personas. Vamos a ver patrones de flujos de aire. ¿Okay? Un aire arriba, como el que estábamos viendo, o sea, en el techo, como que vimos en la filmina, unas 4 filminas anteriormente, crea lo que se llama un aire turbulento, porque solo es una entrada pequeña de aire y crea una turbulencia que se arregla con una extracción lateral abajo. Ya para lo que se llama un flujo laminar, como es el que estamos viendo a mano derecha, tenemos que tener toda la zona superior con inyección de aire para que podamos hacerla laminar. Generalmente estos son cabinas de 1,5 metros, 2 metros de ancho, que es fácilmente controlable esto. La inyección de aire sea de toda la superficie de arriba, sea inyección de aire. Aquí lo estamos viendo a nivel de ya operarios. Vean que hay varias entradas al lado derecho de flujo laminar y lo que es el aire turbulento. Por eso es muy importante cuando hablamos en farmacias y en quirófanos, que los médicos entiendan también, el personal de enfermería y todos los asistentes entiendan
y se coordinen los movimientos dentro de las áreas. Porque no basta con tener un aire acondicionado, no basta con tener extracción, no basta con tener filtros. Los movimientos es sumamente importante porque la turbulencia del aire que pueden crear, como vimos con el movimiento browniano, puede hacer que las partículas se vayan para diferentes partes y tengamos una contaminación, aun cuando tengamos toda la presión controlada, la temperatura y las partículas controladas. Aquí es el correcto uso del aire en un quirófano. Vean que cuando viene de arriba hacia abajo y va a salir por los lados, protege tanto al paciente como a las personas que están operando. El de la derecha también, ya es sin nada, sin nadie. Vean las extracciones en las paredes. También puede haber extracción arriba para asegurarnos que no queden partículas suspendidas en el aire. Aquí vemos, bueno, esto es una nueva tecnología que es un flujo laminar, pero la idea de esto era que no solamente cuando se está operando, porque hay quirófanos que tienen, por ejemplo, yo he visto en algunos hospitales del país, quirófanos que tienen entrada y salida de aire lateral. Entonces, esto, si se tiene de esa forma, lo que hay que poner es la posición, hay que entender la posición de los actores en esa sala. El aire tiene que pasar, por decir, en dirección, ya sea de la cabeza del paciente, de los pies del paciente hacia la cabeza del paciente, para que vaya arrastrando todas las partículas que están de un paciente que está en plena cirugía, pero también de que no se contamine de los médicos que están alrededor y del personal de salud que está alrededor. La pregunta es, ¿aumenta el riesgo de contagio por el aire acondicionado? Si el virus puede permanecer suspendido en el aire, en las gotículas más pequeñas, entonces sí podría llegar a más gente al recibir una corriente de aire procedente de un aparato de aire acondicionado. Cualquier movimiento de aire acelera la sedimentación de partículas en suspensión que puedan transportar el virus, por lo que pasaría más rápidamente del aire a las superficies donde ya no se transmite por inhalación, sino por contacto. Esto es importante. Si tenemos un aire acondicionado y estamos hablando mucho, o hay mucha gente, este aire va a llevar las partículas aún más allá de las distancias que creemos que estamos seguros. Y no solamente porque infecte a las personas inmediatamente, sino porque también se va a depositar en las superficies. Como vamos a ver en un estudio más adelante que hay ahí, un paciente que lo tenía en una UCI, por toser se encontró partículas hasta en el extractor de la habitación. Entonces, es interesante ver cómo cantidades de aire, tal vez no tan bien controladas, pueden causar un problema aún mayor. Transmisión aérea, transmisión de enfermedades causada por la diseminación de núcleos goticulares que siguen siendo infecciosos, estando suspendidos en el aire a través de una gran distancia y por mucho tiempo. Aquí, como vemos este ejemplo, esta foto, podemos poner que las gotas pequeñas van a ir a la parte más arriba y las gotas más grandes van a viajar menos distancia, generalmente sin un aire acondicionado a 1,80 m, 2 metros como máximo. Cuando vemos formas de contagio y hablamos de gotas grandes, la transmisión ocurre por gotas grandes de saliva, o sea, mayores a 5 micras, generadas cuando una persona estornuda, habla o tose. Muchas de esas gotas son mayores que 5 micras, por lo que no permanecen suspendidas en el aire y son depositadas en superficies rápidamente. Lo que pasa es que cuando uno estornuda, vamos a lo mismo. Parece una bala lo que uno está lanzando. Y entonces puede llegar, bajo estudios que se hicieron en abril de este mismo año, hasta 6 y 7 metros. Estos estudios es parte de lo que está viendo la OMS y está aceptando en este momento, por lo menos parcialmente, aunque no entiendo por qué parcialmente, de que los aires acondicionados, los flujos grandes de aire, pueden contaminar en un lugar cerrado a varias personas. Ahora, por aire la transmisión ocurre por la diseminación de microorganismos en forma de aerosol. Los aerosoles es algo
Se estaba hablando durante estos meses, hemos hablado de gotas grandes, pero no se le daba la importancia a los aerosoles. O sea, partículas menores de 5 micras. Hablamos anteriormente que un virus medía 0.1, que una gotícula puede ir entre 0.5, 1 micra, 2 micras. Y entonces es muy importante cuidarnos de los aerosoles. Una prueba muy sencilla que uno puede hacer es, pongan un aire acondicionado y en un cuarto y pongan en una esquina, hagan con un spray un aerosol ambiental o una colonia muy fuerte que tiene un micraje parecido e inclusive hasta mayor. Y verán que una persona al otro lado de la habitación con aire acondicionado lo nota. Ese ejercicio nos dice que si alguien estornuda, que si alguien tose, se va a quedar ese aerosol suspendido en el aire. ¿Qué aumenta la posibilidad de contagio? Aire acondicionado recirculando sin filtración. O sea, lo que tenemos en las oficinas normalmente es una trampa para nosotros mismos. Una nula extracción. Tenemos que ponerle una extracción a los cuartos. Tiempo de contacto. O sea, el tiempo que permanecen las personas en una habitación con estas dos condiciones anteriormente vistas. La distancia. La distancia es importante, pero deja de ser poco importante si estamos todos en un área cerrada, como vamos a ver un caso de contaminación en China, y hay recirculación del aire. Y flujos equivocados de aire, que es lo que vimos en los ejemplos anteriores, en las oficinas, de cómo colocar el aire acondicionado. Este es un estudio que pasó, que salió el 7 de julio, salió en Science, y es en Guangzhou. Fue un brote que afectó a 3 grupos de familiares en China que comieron en unas mesas contiguas en el mismo restaurante en Guangzhou. La investigación apunta a que el aire acondicionado pudo favorecer la transmisión de gotas. Aquí viene la explicación de que eran 3 familias que estaban separadas en 3 mesas y que había una persona que se le ponen a uno, que es el que venía enfermo. Aquí lo vamos a ver en el diagrama de las mesas. Podemos ver que el A1 está sentado aquí y estas son las 3 mesas que contaminó y veamos el aire acondicionado. ¿Ok? Ya vamos a ver otra lámina donde se ve la recirculación del aire. Ven el aire. Y no había extracción. Era un lugar totalmente cerrado. A veces creemos que tener un lugar cerrado nos beneficia o nos protege del ambiente. Y estamos equivocados totalmente. Vean aquí. La persona, paciente 0, está en esta mesa, en el círculo en negro, en el lado izquierdo. Vean que esto es una pared que mide alrededor de 6 metros y el aire acondicionado está aquí al fondo. Entonces vean lo que pasa. Se recircula y vean las personas que contaminaron. Entonces, estos fueron uno de los documentos que le demostraron a la OMS que sí tiene relevancia lo de los aires acondicionados con la de la contaminación de personas. Otro estudio que salió es esto. 23 contagiados en un autobús. En un autobús con aire acondicionado. Vean la distribución de las personas que se contaminaron. O sea, no importa la distancia. Estas dos estaban, si vemos los primeros de adelante, estaban guardando la distancia. ¿Y qué importa en eso? Si hay una recirculación del aire y si hay alguien tosiendo, vamos a contaminar al resto de los buses. Aquí hay que tener cuidado con los buses de grandes distancias, que son los que tienen aires acondicionados. En buses de menores distancias, es bueno poder tener ventanas abiertas a ambos lados para que haya una circulación de aire y una renovación de aire. Después hay otro estudio en Wuhan, que es la distribución en aerosol y en superficies del SARS-CoV-2 en salas de hospitales. El virus se distribuyó ampliamente en pisos, mouse de computadora, botones de basura y pasamanos de las camas de los enfermos. Y se detectó en el aire partículas de menos de 4 micras en pacientes. Ahí está un error en esto. En Alemania, en una empacadora de carne, pasó lo mismo. Tenían un aire centralizado
sin extracción, la gente muy cercana unos a otros y hubo una contaminación en 1.500 empleados. Estas son algunas guías que han salido sobre precauciones sobre la infección de partículas infecciosas, valga la redundancia, sobre los aires acondicionados. Este estudio revela lo que les venía hablando hace un rato, de que, por ejemplo, vean un aire de 4 kilómetros por hora, recorre los mismos 6 metros, estos aerosoles y las gotas, en 5 segundos. Pero con un aire de 15 kilómetros por hora, puede llegar a 6 metros en 1.6 segundos. ¿Por qué esto es relevante? Porque tenemos que enseñarle a la gente en las casas que no simplemente es con abrir una ventana. ¿Por qué? Porque si estamos hacinados y abrimos solo una ventana sin que haya una salida al otro lado del aire, podemos diluir un poco, está bien, en la concentración de aire que tenemos adentro, pero también podemos mover a mayor velocidad, trasladar las partículas a través del cuarto y podemos tener un foco de contaminación. ¿Cómo se comportan los bioaerosoles? En este estudio, que es una revisión de la transmisión de aerosoles por influenza, tiene estos resultados que dice que cuanto más elevada sea la velocidad del aire, mayor tamaño de la partícula arrastra. Que la velocidad turbulenta del aire igual a la redeposición en la superficie, o sea, reparte mejor. O sea, si tenemos un mayor movimiento, si nos estamos moviendo mucho dentro de un cuarto, encerrados con aire, vamos a repartir las moléculas, las partículas en diferentes, las vamos a redistribuir mejor. En cambio, que una baja velocidad del aire transportará partículas menores y la redisposición de partículas no será uniforme. Pero las repartiremos mejor y más rápido caerán. Este es otro estudio de abril del 2020. El coronavirus se transmite por el aerosol de la saliva a varios metros de distancia, que recoge varios estudios. Por ejemplo, lo de los 6 metros, que toser puede llegar hasta 6 metros de las gotas grandes. Y aquí, parte de este estudio es que, voy a leer la parte que está en negro, que es, en este contexto se han desarrollado nuevos modelos de transmisión. Son modelos que han hecho durante estos meses para ver lo de los aerosoles de la saliva. Las microgotas producidas en vocalizaciones, tos y estornudos se dispersan a mucho mayor distancia, de 6 y 7 metros, y puede persistir por 20 minutos o más en ambientes cerrados. Ahí viene la referencia. Hay otra referencia que dice que las partículas también, que sinceramente yo, y es mi opinión y lo he escuchado de otros profesionales, en ambientes de trabajo es bueno usar la careta. Lógicamente se puede usar el cubrebocas, pero también la careta, porque las partículas se adhieren a la superficie húmeda de los ojos y entonces es una forma de entrar al cuerpo de infectarnos. Se ha estimado que más de 100.000 microgotas por estornudo. Entonces, es muy claro que si tenemos corrientes de aire y tenemos poca extracción, con esta cantidad de microgotas, el aumento o la probabilidad de infectarnos es mucho mayor. Esto es parte del dibujo que venía en el estudio. Veamos las gotas más grandes que caen, están guardando supuestamente la distancia, pero al estornudar, vea la distancia que recorre y las personas que puede infectar. ¿Okay? Aquí estamos hablando de la importancia en salas de juntas, en lo de los cines. Por eso les hablaba de los cines, en teatros, de la importancia primero, de que el aire venga de arriba hacia abajo y de las renovaciones del ambiente para que la concentración del aerosol sea lo mínimo posible. Aquí nada más habla sobre las concentraciones de la cantidad de
partículas por tamaños al toser y al hablar, que son muy parecidas. En este mismo estudio habla, hay evidencia de que este modelo aplicable al COVID-19. En el caso de China, esto para mí, por eso lo resalto en amarillo, los registros de las provincias de Guangdong y Sichuan muestran que de 344 agrupaciones de la virosis, 78-85% ocurrieron en familias. Y aquí voy a leer lo de amarillo y voy a hacer un comentario que escuché hace 3-4 días del doctor Fernando Pola, que es un infectólogo que está dirigiendo el proyecto de la vacuna de Pfizer en Argentina. El contagio se hace más evidente por el confinamiento de muchas personas en áreas comunes. Como estamos viendo actualmente, este disparo de casos que estamos teniendo en el país se debe a que se está concentrando en áreas de mayor hacinamiento, de menos ventilación. Entonces, lógicamente, en un cuarto donde viven 6-7 personas, la probabilidad de contagio es enorme y esos son los números que estamos viendo. Por eso él recomienda los cercos epidemiológicos. Por eso habla también el doctor Pollack de que por cada persona que ha fallecido por COVID hay 1000 infectadas. Entonces, él mismo hablaba del sentido, ¿no?, de estar contando los infectados. Más bien es contar los hospitalizados y fallecidos y tomar medidas en centros de hacinamiento. Porque él habla de que estar abriendo y cerrando, por ejemplo, que usted vaya a trabajar una semana y que la otra no, aumenta la posibilidad más bien de contagio dentro de las viviendas, porque vamos como decir, a enfrentar a la gente que está infectada con la que no. Este estudio que salió en el 2020 abajo, hicieron unas pruebas en todas las instalaciones donde habían pacientes con COVID. Todas las superficies, entre las que estaban los cristales de las ventanas, interior y exterior de la habitación, se encontró rastros del virus. El tubo de ventilación por el cual se renovaba el aire demostraron estar contaminados por el virus. Esto supone que el virus fue transportado hasta allí a través del aire mediante las microgotas de saliva y moco del paciente expulsado al toser. Les quería enseñar, por ejemplo, ASRAE. ASRAE es una asociación de tecnología para edificios con más de 57,000 miembros, y esta asociación y miembros se enfocan en sistemas de edificios, en eficiencia energética. Es una asociación que se usa como que la OMS usa de referencia cuando hablamos de aires acondicionados y ventilación natural y mecánica. Ellos acaban de emitir un comunicado donde hablan respecto al SARS-CoV-2 que la transmisión por el aire es lo suficientemente probable como para que la exposición por vía aérea al virus deba ser controlada. Se deben hacer cambios en el funcionamiento de edificios, incluidos sistemas e instalaciones de climatización, calefacción y ventilación. Además, la ventilación y filtración facilitadas por los sistemas e instalaciones de climatización y calefacción pueden reducir la concentración en el aire y, por tanto, el riesgo de transmisión por vía aérea. Ellos nos ponen ventilación como medida preventiva. Y la primera norma que ponen es que la recirculación del aire producida por las unidades de tratamiento puede ayudar a mantener los aerosoles en el ambiente, que es lo que venimos hablando. ¿Okay? Entonces, la primera norma que debemos tener es no recirculación. Aquí, algo una recomendación, porque para ya sea universidades, laboratorios, casas, vean esto. Para evitar transmisión fecal oral de un virus, antes de accionar la descarga del agua en los inodoros, debe cerrarse la tapa. ¿Por qué? Generalmente los baños públicos tienen extracción de aire. Y entonces podemos tener una contaminación de las deposiciones. Es poco recomendable secadores de aire para las manos. ¿Por qué? Porque vamos a crear, primero, la calidad del aire no tiene un filtro. Y segundo, vamos a crear un aire turbulento de todas las partículas que hay en el baño. Y podemos respirarlas. Ventiladores. Los ventiladores que usamos para el calor normalmente, tratar de no usarlos. Y si se usan, usarlos a una velocidad baja y a una ventilación y hacerlo de forma cruzada. ¿Cómo? Como lo vimos en los
en las láminas de los aires acondicionados, o sea, de forma lateral, nunca de frente ni detrás. Aquí 3 puntos rápidos de la ventilación de edificios, que tenemos que medir la tasa de ventilación, o sea, la cantidad de aire exterior que se introduce en el recinto y la calidad del mismo por medio de filtros. La dirección del flujo, que es, ya lo hemos hablado bastante, y el modo de distribución o el patrón de flujo de aire, o sea, cómo vamos a distribuir todo el aire por todo el recinto, de manera que quede ventilado. Esto es lo que les hablaba de las salas de cine. Esto es lo que se sugiere, supuestamente por la distancia, pero como vimos en el último estudio en China, sobre lo del bus o lo del restaurante, si tenemos un aire acondicionado y si tenemos recirculación, no importa la distancia. Vamos a contaminar a la gente. ¿Ok? Entonces, tenemos que cambiar los patrones del aire que venga de arriba y salga hacia abajo y poder formar esas barreras, y ahí sí la distancia va a ser una ayuda para todos. Esto es lo que quería, esta es la sugerencia para cines, teatros. Para cines, teatros, inyección de aire. Y en parte de las estrategias de ventilación es inyectar aire para crear una dilución de la concentración. Patrones de flujo de aire, lo que hemos visto, la dirección, o sea, que se distribuya bien el aire, la presurización, donde sea posible una presión positiva, que sea lo mejor, o sea, que haya más aire dentro de mi recinto que las otras, las otras oficinas o que los otros cuartos, más en hospitales y en laboratorios farmacéuticos. Lógicamente, el control de la temperatura y la humedad y la filtración, y otras estrategias tales como la radiación germicida ultravioleta, que ya voy a presentarles un video. Aquí, en un estudio del 2019, se recomienda que la humedad, para evitar las infecciones en un cuarto, ya sea en un laboratorio, en un hospital, la humedad tiene que estar entre el 40 y el 60%, no menos del 40%, ya que el cargar un poquito el aire de humedad va a hacer que, si yo toso, las partículas caigan más rápidamente. O sea, el aire va a estar más pesado y va a ser más difícil que avancen más distancia. Ok. Esto es luz UVC. Cuando hablamos de luz ultravioleta, tenemos luz ultravioleta C, que normalmente no nos llega directo a nosotros, lo para la capa de ozono. Tenemos luz ultravioleta B y luz ultravioleta A. La luz ultravioleta C, está a una longitud de onda de 254 nanómetros. Normalmente antes usábamos luz ultravioleta, pero a una longitud de onda mayor, y entre más la longitud de onda sea mayor, menos energía tiene. Y entonces nos daba una función bacteriostática, o sea, no había crecimiento, pero no nos mataba las bacterias que estaban ahí. En cambio, la luz UVC sí nos mata bacterias, nos evita crecimiento y nos mata las bacterias y gérmenes que hay en las áreas. Entonces, es una de las recomendaciones. Como vemos, hay para lámparas ya para las salas mismas, y ya se están vendiendo equipos de mano para superficies. Hay que tener el cuidado de no tener exposición a los ojos, porque producen daño en la retina. Quería enseñarles, anduve buscando posibilidades para las oficinas, para los mismos laboratorios, y encontré esto, que es la unión de una compañía coreana con una inglesa, y descubrí que que los estaban vendiendo aquí. Pedí la información para esta charla. Es un sistema de ventilación personal. Estos sistemas son sistemas de ventilación personalizada que proporcionan un control local de la fuente de extracción e impulsión con 100% de aire exterior, en algunos casos, y filtran el aire y lo pasan por una radiación UV. Este aparato, el Radic 8, es una torre, que ya voy a enseñarles el video, que dura 1 minuto nada más, que viene, atrapa el aire por abajo
lo extrae, lo impulsa por arriba, y lo hace pasar por una luz ultravioleta. A mí me encantó eso porque lo vi que lo están usando en hospitales, en cuartos, en muchos lados, en Corea y en varios países de Asia. Y es algo que me impresionó que ya lo tengan aquí. Entonces es una recomendación que les tengo. Voy a parar aquí para que vean el video. Ahí lo pueden ver, sí. Perfecto. Bueno. Como ven, es una torre. Se le pone filtros que son lavables, un prefiltro, como lo expliqué, un filtro de carbón activo para que se adhieran partículas ahí, un filtro medio, viene un filtro EPA, que hablamos de 99.9, después tiene su ventilador, pero lo más importante es que tiene todo este proceso y vienen las luces ultravioleta UVC, que vienen con dióxido de titanio en los tubos, en las lámparas, para que refleje más la luz y amplifique el poder. Es una de las cosas que me gusta, que se pueden tener en salas, quirúrgicas, pero se puede también tener en auditorios, se puede tener en salas de juntas, o sea, se puede tener, y tienen diferentes modelos, no simplemente la torre, tienen otros modelos más pequeños que se ajustan a las oficinas. Este es uno de los modelos más grandes que ellos tienen. Por el tiempo no puedo explicarles más, pero es una de las soluciones que pude encontrar. Nosotros, por ejemplo, yo en el laboratorio, yo soy farmacéutico industrial, tenemos un laboratorio farmacéutico y yo uso luz ultravioleta para mis áreas, aparte de la limpieza. Ok. Por último, ya para terminar, nos quedan 2-3 filminas. Estos son medidas para los hogares, que creo que es importante que lo tengan ustedes presente. Debemos tratar de tener la temperatura entre 20 y 25 grados, con una humedad entre 40 y 60%. Se recomienda, lógicamente, tener un sistema de extracción, o como les dije, abrir una ventana de un lado y la ventana del otro para que el aire circule. Se recomienda, y esto lo están poniendo en Singapur y en otros lados, en otras partes de Asia, lo están exigiendo que el aire que toma el aire acondicionado sea externo totalmente. Si no tiene un sistema de aire, se recomienda abrir las ventanas para poder ingresar aire renovando a la casa. En los baños, mientras estén en uso, se debe tener funcionando los extractores para realizar los cambios de aire y evitar la concentración de partículas en los baños. Y si manejamos purificadores, que ahora he visto que se están vendiendo bastante, si solo tenemos uno, lo debemos colocar en una sala donde regularmente haya mayor cantidad de gente para filtrar. Cuando hablamos de extracción, por ejemplo, en edificios como garajes, cocinas, cuartos de baño o lo que estábamos hablando de la presión negativa de los cuartos de pacientes con COVID, ahí necesitamos una mayor extracción que inyección de aire para convivir lo menos posible con las partículas en el ambiente. Por el contrario, quirófanos de hospitales necesitamos inyectar más aire limpio cada vez y, o sea, requieren un exceso de aire, o sea, una presión positiva. Esto es una filmina de una entrada y salida de aire como debería ser, tanto en bodegas o en auditorios. Esto es una lámina parte de los contaminantes que pueden haber en el techo, ya sea por sillones, animales,
y la correcta ventilación que tenemos que darle a la casa. Medidas preventivas para disminuir el riesgo de transmisión aérea. Más allá de los aires acondicionados, tenemos que ver la actividad que estamos haciendo. O sea, para lo que estábamos hablando sobre las turbulencias, sobre el movimiento de las personas. La dotación del personal, qué entrenamiento le estamos dando y qué equipo de protección le damos. El aforo, la cantidad de personas, por si tenemos más en las áreas. Por eso cuando uno diseña áreas farmacéuticas, tiene que diseñar cuánto es el máximo de personas dentro. No solamente el movimiento, sino cuántas personas pueden entrar. Si es para 3 y ocupamos que entre una cuarta persona, saldrá una de las 3 primeras. Las dimensiones, que tengan la comodidad para que no estar apretados y no tener una mayor concentración de partículas. La distribución del espacio. Las aberturas externas para que pueda entrar aire también si tenemos una ventilación natural. Y prácticas de limpieza de las instalaciones. Muy bien, les agradezco. Esta es mi presentación. Espero que haya sido útil y preguntas que tengan. Muchísimas gracias, doctor Andrés. La presentación fue de muchísima utilidad. Espero que también pueda ser implementada tanto para las áreas de oficina o espacios donde estemos trabajando, así como nuestras casas. Voy a leer algunas de las preguntas que ya están en el chat. Igual cualquier nueva pregunta que surja, por favor, también la pueden colocar en el chat para que la podamos contestar. Una de las preguntas que tenemos es si existe algún producto desinfectante para aplicar en los aires acondicionados de oficinas. Depende el aire acondicionado, vamos a ver, depende el tipo de aire. Por ejemplo, en oficinas, como es un aire que está tomando el aire de la misma oficina, se nos vuelve un problema en esto. O sea, se habla más de desinfección de la oficina como tal, de las superficies, de tener tal vez, como lo acabamos de ver, del Radic 8, de una torre de ese tipo, de que extraiga el aire y lo vuelva a meter si lo queremos, o sea, si no queremos extraer el aire de la oficina, entonces es purificarlo. En ductos, en aires acondicionados, de laboratorios, de quirófanos, hay algunas sustancias, por ejemplo, se pueden en ductos aplicar un poco de alcoholes, un alcohol isopropílico en una baja cantidad, pero en los ductos, para limpiarlos por el arrastre que tienen los aires acondicionados. Recordemos que un aire acondicionado está apagado en la noche. ¿Okay? Entonces, una de las recomendaciones que tenemos que hacer es encenderlo en la mañana antes de que entre cualquier persona, dejar que salga el aire que quedó en la noche, tanto para oficinas como para laboratorios o quirófanos, y poder renovar ese aire, ¿okay? Para cuando entren las personas no inhalen todas las partículas que quedaron en la noche. ¿Una otra pregunta? Sí, muchas gracias. De Rodney Mora tenemos la contaminación de las personas. ¿Sería producto de la velocidad que le incorpora a las gotículas el aire acondicionado? Perdón, otra vez. Sí, la repito. La contaminación de las personas sería producto de la velocidad que le incorpora a las gotículas el aire acondicionado. Vamos a ver. La contaminación de lo que se está hablando es que si yo estoy hablando y estoy lanzando partículas al ambiente, el aire acondicionado va a mover esas gotículas no al 1,80 m ni a los 2 metros, lo va a mover hasta 6 o 7 metros. Pero también los aerosoles, o sea, las partículas que son menores a 5 micras, vamos a mantenerlas mucho más tiempo en el aire. Y entonces la posibilidad que se respiren es mayor. Pero además, entre más hablen o entre más personas hayan, mayor es la concentración de esas gotículas o esos aerosoles en el ambiente. Y si el aire no solamente la velocidad nos va a hacer que la gota se extienda a una mayor
longitud, pero y a un menor tiempo, pero lo más importante es la renovación del aire. Para mí es que ese es el punto. O sea, poder meter aire limpio y poder extraerlo. Esa es la renovación para mí es lo más importante y es lo que tenemos que, creo que de ahora en adelante, practicar con más vehemencia. Muchísimas gracias. Pamela Salazar, del Grupo Clima, nos da que es muy importante la charla que acabamos de tener y ellos también quisieran apoyar con información sobre tecnologías de HVAC, que son elementos de calidad del aire que fueron mencionados. Si gusta también en el correo que se les va a enviar con la presentación, usted me puede hacer llegar la información y también la podemos compartir. Encantado. O sea, nosotros queremos decirle a toda la gente que en el CEDAI nosotros, en la universidad, es un centro de asesoría. Entonces, nosotros no estamos casados con ninguna compañía. O sea, nosotros vemos soluciones que hay en el mercado y bajo la experiencia de uso que hemos tenido, recomendamos. Cada vez estamos aprendiendo y si nos mandan mucho más información, podemos hacer pruebas en conjunto y poder así en estas charlas tener todavía más insumos. Yo le agradezco y claro, a la orden. Muchísimas gracias. Rocío Venegas nos pregunta, ¿qué puede mencionar acerca de la limpieza de aires con ozono? El ozono se está usando bastante. Está usándose bastante. Lo que pasa es que si usted me pregunta, yo no lo he trabajado mucho, sí he tenido experiencia de colegas que me dicen que trabaja bastante bien, pero si me preguntan, a mí funciona mucho mejor filtración y UVC. Digamos, a mí, yo prefiero, esa es mi preferencia en esto. Pero el ozono lo están usando en los países también asiáticos, en Europa. Aquí he visto algunas compañías que lo usan y tienen muy buenos resultados. Perfecto, vamos con la consulta de Guillermo Blanco. En caso de los rayos UV para áreas, ¿hay un tiempo de exposición para asegurar la inocuidad? Vamos a ver, eso depende de el poder del rayo UV que tengamos. Cuando uno hace cambios, para contestarle, cuando uno hace cambios por hora de aire, tiene que medir el volumen del área, pero además tiene que ver si el área es lo suficientemente apta para que el aire llegue a todas partes. Igual lo vemos con la luz. El tiempo de exposición, generalmente yo en mi laboratorio, y lo tengo validado el proceso, dejo las luces de 8 de la noche, unas de 4 a 6 horas y he tenido muy buenos resultados. O sea, cuando uno hace conteo de partículas en laboratorios, por ejemplo, un laboratorio farmacéutico con inyectables, usted no puede tener en un área B más del crecimiento de una unidad formadora de colonia. Y tenemos muy buenos resultados con VC a 254 nanómetros por unas 2-3 horas. Lo que pasa es que en aire, y voy a hablar con un momento de lo que he estado viendo de la torre, una vez que usted ya tiene una prefiltración y una filtración del aire y lo pasa por un sistema, por eso depende del sistema que estemos usando. Por ejemplo, esta torre, el Radix 8, tiene la ventaja de que los tubos vienen recubiertos en dióxido de titanio. El dióxido de titanio, para los que lo conocen, es lo que se usa para bloqueador solar, refleja la luz. Entonces, cuando pasa por esos tubos que tienen dióxido de titanio, refleja la luz y amplifica su poder. Entonces, el tiempo de exposición depende del tiempo en que lo valides. Depende de la lámpara, la cantidad de lámparas que tengas, el volumen del espacio. Entonces, tenés que validarlo. Eso se hace con pruebas se mandan a hacer pruebas microbiológicas en suelo, paredes, techo. Y ahí son de validas
la cantidad de horas que necesites. Depende del sistema, depende de la luz, depende del cuarto, depende de muchas cosas. Que eso hay que en el tiempo de exposición. Perfecto, muchísimas gracias. Carla Hernández nos consulta qué tipo de aires acondicionados son los más recomendables para que permita la extracción del aire y no la recirculación. Vamos a ver qué tipos de aires. Vamos a ver si le entendí la pregunta bien. O sea, el tipo de aire, hay muchos tipos de aires en el mercado. Aquí lo que tenemos, cuando uno construye un sistema de aire acondicionado, vamos a ver, voy a hablarlo a nivel de quirófanos, a nivel de laboratorios, para después extrapolarlo a lo que son auditorios, ese tipo de cosas. ¿Okay? Por ejemplo, hay varias tablas que hablan sobre el caudal. El caudal es la cantidad de aire que sale por la superficie de un inyector, por ejemplo. Es el caudal de aire. Entonces, dependiendo del número de personas en un cuarto, así se necesita ese caudal de aire. Entonces, lo que verdaderamente necesitas vos a la hora de construir un sistema de aires es una buena turbina que tenga el aire necesario para mantener la presión que vos querés en el cuarto. No, mantener la velocidad. Recordemos que los filtros, cuando ponemos un filtro de aire, ese filtro le resta velocidad de aire, cantidad de aire, porque detiene partículas. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. La cantidad de personas que voy a tener en el cuarto, la actividad que voy a tener, si me voy a mover mucho o no. Entonces, eso tenemos que verlo. También el calor que producen cuando nos van a poner un aire acondicionado en una oficina, toma en cuenta las computadoras, los televisores que tenemos aparte de las personas en esto. Ya, para la hora de enfriar el sistema. Pero en el caso de la extracción, de la inyección y la extracción, depende de la actividad. Si estamos en un cuarto COVID, necesitamos más extraer que inyectar. Pero en ambos casos necesitamos poner filtros. Ya hablando de una oficina, lo que ocupamos es poder cambiar el aire y renovarlo. Y eso se hace midiendo la velocidad, midiendo la superficie de inyección del aire, midiendo la superficie de inyección, de extracción del aire y el volumen, y eso por medio de unas fórmulas usted puede sacar la renovación del aire. Tenemos una consulta de Ricardo Mungía. ¿Se podría colocar extractor para renovar el aire en una oficina que tenga aire acondicionado tipo mini split? Sinceramente, yo le digo, es lo que yo recomendaría. Lo que pasa es que desde el punto de vista de dinero, muchas veces no lo recomiendan porque ahí se pierde aire, porque ahí no vas a lograr la temperatura adecuada en una oficina. O sea, se te va a escapar aire. Entonces, lo que habría que hacerlo es ver qué cambios con las personas o las compañías que nos ponen los aires acondicionados, de una forma de que la inyección de aire, o sea, la inyección de aire sea mayor que la extracción. Eso hay que calcularlo para que no perdamos tanto en temperatura y no nos salga tan excesivamente caro. Pero lo que pasa es, y eso es personal, yo pienso que ese es el mejor sistema que hay que aplicar ahora. Ahora, podemos también tener una ventana donde hay muchas ventanas, yo mismo aquí en el laboratorio, en las oficinas, hay ventanas donde no les pega una gran circulación de aire y podemos abrirlas un poco para que sea una extracción de aire y poder renovar el aire de las oficinas. Perfecto. Las últimas dos consultas. ¿Con la luz ultravioleta el virus se muere o pierde la capacidad de reproducción? Muy buena pregunta en eso. Antes, la luz ultravioleta que nos vendían, que no había en el país hace un tiempo, lo que hacía es, por su longitud de onda, que era mayor a 254, hacía un efecto bacteriostático, o sea, hacía que no se reprodujera. Pero ahora la luz UVC sí es bactericida. ¿Okay? Nos mata el 99.9%, el 99% de las bacterias en eso. Que por eso, cuando vimos el aparato de la torre que enseñé ahí, el que pase por ahí, el que se amplifique la cantidad de luz, es una de las ventajas en tiempo de exposición. ¿Ya?
Entonces, es de unos segundos, es de un segundo, pasa muy rápido y mata el 99% de las bacterias. Para responder también un poco a la pregunta anterior sobre el tiempo de exposición, ese equipo nos logra eso. ¿Ok? Perfecto. Y para cerrar con el webinar, tenemos una pregunta del Reiner Agüero. Me queda la duda si el virus ya está en el suelo, pero si abrimos una ventana o una puerta para el flujo del aire y la renovación, este no se levanta o distribuye el virus con más riesgo de ser recibido por las personas. Muy bien. Y esa es una excelente pregunta. O sea, en farmacia industrial, tenemos la OMS tiene un grupo de informes que va desde el 32 en adelante, que habla sobre aires, sobre cómo pesar materias primas, diferentes tipos de informes. En el informe 40, si no me equivoco, en el 36, habla sobre que cuando uno va a producir un medicamento, tiene que encender los aires por lo menos 30 minutos a una hora para que se equilibre, para que exactamente esto que está diciendo Don Reiner, Don Reiner, ¿verdad? Sí, Don Reiner, no pase. O sea, para que la inyección de aire limpio y la extracción del aire que quedó ahí se vaya. Entonces, parte de las prácticas que tenemos que aplicar en las oficinas es poder hacer esto. Si vamos a extraer el aire, hacerlo media hora antes de que entre más gente. O sea, tener a alguien que nos encienda los aires o tener un sistema automático de inyección y extracción de aire para que cuando entren las personas no pase esto que dice don Reiner. ¿Ya? Tanto las partículas que están en el suelo, en las superficies, como las que están en forma de aerosol en el ambiente. Y ya hayamos extraído eso y el riesgo de contaminación sea menor. Espero haberle contestado. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por su participación en este espacio. Esperamos que la información haya sido de muchísima utilidad y la puedan implementar tanto en sus lugares de trabajo como en sus casas. El video de la grabación se les va a ser compartido e igual forma se va a colocar en la plataforma de acción empresarial ante el COVID, la cual los invito para que la puedan visitar. Hemos realizado otros webinars también en conjunto con la UCIMED y otras instituciones que podrían hacer información valiosa para ustedes y sus empresas. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Agradecemos de nuevo al doctor Andrés Guzmán por su colaboración y compartir esta información tan valiosa. No, gracias a todos. Espero que les haya sido útil y muchas gracias por la paciencia y por el estar en esta hora y algo ya con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.